Bienvenidos al podcast Recalculando con Ceci. En cada episodio nos sumergiremos en historias inspiradoras de individuos y comunidades que han enfrentado adversidades y han encontrado nuevas rutas hacia el éxito. Recalculando con Ceci. Y muy queridos, muy queridos. Estoy tan feliz aquí hablando con un gran escritor ecuatoriano, comunicador. Creo que el tema de escribir no es para todos, es un talento que se hereda directamente de Papá Dios. Y por eso estoy tan feliz de tener aquí en esta mañana a nuestro gran amigo Esteban Michelena, a quien le pedimos un fuerte aplauso. Gracias Ceci. Bienvenido. Muy contento de estar en un entorno que huele a café. Eso para empezar, es súper rico, súper estimulante. Yo soy cafetero total y recuerdo... ¿Eres cafetero? Chócala. Sí, yo también con soy mucho cafetera. tiempo haber conocido este Galetti cuando era en la Amazonas, abajo por el colegio militar. Ahí había un Galetti hace ¿Ya lo 1000 años. conocías? Y ahí era la primera gourmetización del café, ¿me entiendes? Wow. Porque había el café del diario, ¿no? Ajá. Pero Galetti innovó. Y me acuerdo ya, pues había toda una oferta, por lo cual, tú sabes, el café, como el vino, como todo, es una cultura y que se va desarrollando. Y ellos tienen, aquí Galetti tiene ese privilegio de ser justamente un pionero. Yo soy fan de todos los pioneros. Sí, sabes En que el yo fútbol, en el box, en lo que sea. hablamos hace tiempo con la dueña de Café Galetti y por supuesto este café fue fundado por un italiano. Sí. Por eso su nombre, y él era apasionado del café y así fue como ellos se conocieron y formaron. Y todo este café es de exportación, es una marca de No, exportación. es muy rico aquí. Sí. Es muy rico aquí. Gracias. No, vos. Y créeme que estoy tan feliz porque el café y el frito como que van de la mano. Se ¿sí? llevan súper bien. Yo tomo muchísimo café para escribir. Sí. El café no es que me acelera, Ajá. pero sí me da un tono del alma, ¿me entiendes? Un tono para el espíritu, para la disponibilidad de ponerte a crear. Y justamente, El café para mí es indispensable. Y justamente eso te iba a preguntar, porque los escritores, ¿en qué se inspiran para escribir? Por ejemplo, a ti, personalmente, tú ves algo, ves un niño, ves a una historia, ¿cómo salen esas ideas de esa cabecita? Sabes, Ceci, que es las dos partes, ¿no? Al ser yo un cronista que partió de hacer noticias, pasó a la crónica, al periodismo literario, y del periodismo literario a la literatura pura y dura. Entonces, lo que tú dices también es cierto. Yo veo un rostro, un paisaje, escucho una música, Y te viene. y si bien es cierto que no me desata, Ya. sí se me quedan, Se te ¿sabes? queda, te sonó. Se me quedan esos rostros, se me queda esa melodía. Y una vez ya en el ejercicio de escribir, en todo el rigor, porque acá la inspiración es como lo que te motiva, pero el resto es trabajar como carpintero hasta que te duela la espalda, tratando de lograr que las palabras interpreten esa sensación que tú dices. Yo lo tomaría por ahí, son sensaciones, son impresiones que te quedan y que uno luego las utiliza, las organiza en ideas que configuran un relato. Así Claro, le veo yo, mi querida Ceci. Así estampas la idea tú. Ahora, para llegar a lo que eres hoy, vamos a empezar en tus inicios. ¿Dónde creciste? ¿Tú tuviste una influencia de alguien que leía en casa, que Sí. le gustaba? Porque partimos de ahí, por ejemplo, hay padres que les gusta el fútbol y desde chiquitos a sus hijos los llevan a los partidos de fútbol, les compran las camisetas de su equipo favorito y están viendo en la tele el fútbol. Entonces, ese niño nace con esa influencia, crece con esa influencia y luego se hace otro fan del fútbol. Entonces, en tu caso, Abby, ¿quién desde pequeño metió en ti la semilla de la escritura? Sabes que en mi infancia yo tengo ahí dos sucesos clave. Mi padre disfrutaba mucho de leer y de leernos. En aquel entonces no había una literatura infantil propiamente dicha, pero sí la literatura de aventura. Uh-huh. Entonces Emilio Salgari, Julio Verne, entre otros, los clásicos cuentos infantiles, nos llamaban la atención y era muy lindo porque él se ponía con nosotros al lado de una radiola que también nos dio cultura musical y nos leía a los tres hermanos, entre ellos Javier. Javier es el otro
personaje fundamental, porque él sí estudió literatura y fue un gran lector. Justamente un lector apasionado desde muy chiquitito. Yo ni tanto. Yo prefería la calle, siempre preferí la calle. Javier optó por desarrollar todo un gran conocimiento sobre literatura desde la infancia. Entonces esos dos momentos son importantísimos. Al citar tú el ejemplo del fútbol, también tiene muchísimo que ver con mi vida, porque nosotros éramos desayuno, misa y fútbol. Olvídate, fútbol toda la mañana. ¿Le encantaba el fútbol? Sí, le encantaba el fútbol. Él es hincha de la Universidad Católica. Ya. Y yo iba al estadio con otro ser entrañable en la configuración de mi espíritu, de mi carácter, que es un sacerdote, un tío, Pedro Ignacio María. Él era hincha del Nacional y un nacionalista extremo. O sea, no solo era hincha del Club Deportivo Nacional, él era nacionalista, profesaba aquello, profesaba el amor a la patria, la ternura y la devoción por lo propio, empezando por ahí, y después la defensa de ese territorio como tal, es decir, hasta donde alcanza a ver mi madre es mi territorio, y si tú te portas mal en ese territorio puede haber un conflicto, prefiero que no. Entonces ahora está tan de moda, ¿no? La Conalle, que mi territorio ya, ok señor, la montaña es su territorio, pues resulta que este es el mío. Claro. Y yo no voy a la montaña a incendiarle ni a hacerle daño, y por lo tanto usted aquí portadito. Claro. Porque también podría haber conflicto. Claro. O sea, soy un hombre de paz, pero no le hago fieros a la guerra. Claro. Para nada. Claro, lo enfrentas. Para nada. Ajá. Yo le doy con todo. Entonces, ¿influyó tu padre en los tres hermanos? Sí, es que mi padre, si bien es cierto, tampoco él tenía un doctorado ni nada. En aquel entonces no había una gran dedicación al mundo académico, pero era súper culto. Ajá. Se auto sí, él se educaba y mira, es paradójico. Resulta que él es un campesino del interior de Achuntaqui. Es hombre de chacra, de asadón, de machete. Pero él decide emigrar a Quito con este hermano Pedro Ignacio María, que es el sacerdote, y acá se adapta más bien rápido y muy bien. En cambio, mi abuelo, él era carpintero y tocaba el acordeón. Entonces la pasaba bomba. Era pato de toda boda, como quien dice. Y él no consideraba necesario migrar del campo. Pero mi padre llega un rato en que le dice, sí, aquí hay comida, pero futuro no. Nos vamos para Quito a ver qué onda. Y si es así, pues un día comes tú y otro día como yo. Pero aquí nos fajamos. Y aquí estamos. O sea, descendiente de campesinos directo, mi papi. O sea, tu tío era sacerdote. Así es. ¿A ti nunca te inclinaste por...? A mí me ha gustado mucho, me ha llamado la atención toda la vida ser misionero. ¿Sabes que yo tengo una hermana que es monja? ¿Ya? Alguna vez también quise serlo. O sea, a mí me llama la atención la misión. O sea, llevar la palabra y su consecuencia, ¿no? Porque no solo es verso, no es de sentarse, hablar bien. Es de actuar en consecuencia a lo que tú profesas, ¿no es cierto? Claro. Sea lo que fuera. Ajá. Pero no soy yo muy fanático de los que se pasan hablando. Mi papi decía, no es de andar hablando, es de andar haciendo. Exacto. No es de andar diciendo, es de andar haciendo. Sí, claro. No es cosa de llegar, es cosa de quedarse. Sí, porque luego vamos a la iglesia. Bueno, no nos vamos a meter un poco en el tema de religión, pero sí, a veces hay personas que, claro, van a la iglesia, se confiesan, comulgan, etcétera, y luego llevan una vida que no va acorde a no comparece, o sea, o lo haces bien, o lo honras, sí, o mejor ábrete, porque no necesitamos blandengues. Ajá, entonces, listo, tienes influencia de tu padre en la lectura, en el desarrollo personal, en el fútbol, y luego, ¿cómo empiezas esos pasos? ¿Por el fútbol o la escritura? Verás, a mí el fútbol como tal no se me dio. Yo jugaba regularmente de marcador derecho. No, el fútbol me fascinó toda la vida. Pero no era un talentoso para nada. Sin embargo, sí era utilizado para desgastar, ¿no? Para pesar, para empujar, o sea, para la pelea sí era bueno, sin ser un talentoso.
El fútbol en ese lado, o sea, fulbito barrial, fulbito de fiestas de Quito, la clásica afición a la pelota, Claro, ¿no? con los amigos. En mi barrio Miraflores, en la cancha del Odilo Aguilar y en las canchas de la Universidad Central. Ahí se hizo un tiempo fútbol de calidad ya para ser así tan amateur. Claro. Entonces el fútbol siempre ha estado presente en mi vida y tiene que ver con mi alma. Tengo un pendiente con el fútbol. Hincha de. Un Club Deportivo El Nacional. Ok. El Nacional por mi tío, el nacionalista. Saltaba Nacional en ese entonces. Yo paso mucho de mi infancia, mis primeros años de adolescencia en la General Sur, Ok. que es una gallera. Toda la vida fue una gallera y toda la vida fue una cantina. No es de ahorita. Ahorita se hacen más cosas ahí. Ya. Pero ahí se ha bebido plomo de entrada desde hace rato, las cervezas. Pero había una convivencia de mucho respeto. Claro. Con un sacerdote no siempre es bienvenido. Les chiflan y todo. Y mi tío más bien se reía. Dice, pero mira, aquí, o sea, aquí nos chifla. Son gente que está tomando cerveza, que está un poquito cansada. Y él toleraba mucho, ¿no? Toleraba. Claro. Sin embargo, la primera vez que yo me fajé a puñetes fue en el estadio con alguien que ya se pasó de la línea. O sea, hasta aquí. Claro. Hasta aquí puedes hacerte el sabroso, el bacán, el mejor vestido, lo que tú quieras. Pasas de esa línea y hay lío. Claro. Y él pasó. Y rodó las gradas porque así era. O sea, también eras buen. Así era. Es que no, llega un rato. Y es lo que nos pasa con los pueblos, ¿no? Mira, desde el amor, la ternura, a la angustia hay un paso, ¿no? De la angustia a la frustración o trito y de la frustración a la rabia hay otro más corto. Es un segundo. Y estamos muy a punto de que como pueblo vayamos por la furia. Claro. Claro. Va a pasar. Y si uno se junta con otro y luego hacen un grupo, ahí ya es peligroso. Es que hay una cosa de que se va haciendo cada vez más común, ¿no? Sí. Nuestra clase media fue achicada de manera brutal. Recién estuve cubriendo para Diario Extra el feriado en Esmeraldas y hay unas cuantas conclusiones que te comparto. Ahora vienen pocos y gastan menos. La clase media de lo que era así, ahora es así. ¿Y dónde están? ¿Acá abajo? Y la capacidad de consumo, es que es al borde, porque una gradita más, 2 grados más y caes abajo. Y cuando caes ahí, es muy terrible. Porque es bueno vacilar la austeridad, pero la carencia hay que hacer como en Valencia, ahí te le hace un ladito y sales corriendo. Claro. Pero tú tienes un pueblo empobrecido que está perdiendo su clase media, y la clase media es crucial, es fundacional para la operación de cualquier sociedad. Si la maltratas de tal manera que puede perder ese estatus y sus atributos, estás poniendo toda una sociedad en riesgo. Wow. Entonces, yo vivo muy angustiado con eso, Ceci, muy angustiado. Sí, es preocupante. Totalmente, porque, o sea, hicimos de tal manera este país, que hablando de fútbol, lo gestionamos de tal manera que no hay un entrenador ecuatoriano en capacidad plena y confianza plena de dirigir la selección. No lo hay. Se hizo de tal manera que habiendo técnicos talentosos, ahora mismo está el Diego Martínez en Católica haciendo un gran trabajo, el Pechón también, Carlos Sevilla en su momento lo hizo, el Trompudo Guerra, pero mira tú que se hizo de tal manera que este país te saca, te repele, y eso es terrible. Sí, no, Cuando vos no tienes una razón para pertenecer a una sociedad, apenas puedas, te huyes de ella, la desprecias o no la defiendes. Así es. Es decir, aquí ha habido un envilecimiento de la democracia, a la política se le ha disminuido a sus roles más asquerosos. Tumba aquí lo que tú quieras, que mi primo es policía, más o menos, ¿me entiendes? Como la voz. Y las consecuencias, Héctor Lavoe, y las consecuencias están a la vista, ¿no? Claro. Tú ves los niñitos de los semáforos, veo tanto afán por los perritos, por los gatos. Ojalá esos afanes nos llegaran para ver por los niños de los semáforos. ¿Qué le espera a un niño de 7 años en este país? No le espera nada, salvo la violencia, la humillación. Entonces, por eso que te digo, esto se está calentando de a poquito, le metes más gas, le metes más candela, y va a llegar un momento en que se complique todo. Que las instituciones fundacionales terminen de caer. Ya te hablo de las privadas, ¿no? Que hay algunas que funcionan para mucho orgullo y tranquilidad nuestra,
pero como están las cosas, es decir, el asedio de esta frustración colectiva, de un pueblo que perdió su moral colectiva. O sea, lo que pasa, los que se llevan hidroeléctricas y todo, el otro se lleva las copias, ¿me entiendes? Lo que puedas, o sea, y ahí sí yo creo que tú firmas, estás escribiendo ya el certificado de función de una sociedad. Dios quiera no sea así. Y por eso ha sido siempre... Ojalá y lo podamos frenar a tiempo, porque no queremos llegar a convertirnos en lo que tememos. Así es ese. Si no, a mí me suelen decir, es que eres demasiado pesimista. No, le digo, lo que pasa es que yo veo. Claro. O sea, mira, todas mis novelas tienen por foco, para ir también al sujeto principal de esta entrevista, que te agradezco mucho, Ceci, es el pueblo afro, ¿no? Los negros. Adoro ese pueblo. En Esmeraldas conocí el mar con mi papi chiquitito. Vos te pero quedas... espérate, Sí. no te vayas todavía tan Ok, allá. usted pite, usted es la juez Pásame pipa, adelante, porque con ya vamos a carnet hablar de- pipa. Vamos a hablar de todos tus libros y todo esto de Esmeralda, pero quiero saber, o sea, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Qué estudiaste? ¿Saliste? ¿A dónde te fuiste? ¿Cómo te fuiste guiando? Verás, la ruta fue así, ¿no? Te digo, mi hermano Javier, él tiene Paradiso Editores, un señor de una cultura universal impresionante. Me ayudó a leerlo, a las primeras cosas, ¿no? Ya yo me conseguí un trabajo que era yo despachador de repuestos en una prestigiosa embotelladora. ¿Ya? Y es curioso cómo se aprende. En los feriados trabajas durísimo, porque los camiones vienen reventados. ¿Ya? Claro. El resto más bien ahí como está ecualizado, ¿no? Entonces yo leía mucho. Empecé, siempre ¿De niños, literatura de niños, o ya leías algo más? No, ya eras era, un ya, jovencito. exactamente. Ya, ok. Entonces sí se podía leer novelas, de las típicas también, ¿no? Todo lo que te hacen leer en el colegio, el realismo mágico, Jorge Isaac, es decir, todo lo que está en el currículum normal, en la malla Las normal. de América Latina te leí. Por supuesto, yo estuve con Galeano. Mi primer libro que leí, yo me quedé así. Y Galeano sí él me dijo algo que replicó luego. Galeano vino acá en los meses culturales que hacía Yamil Maguá. Vino Eduardo acá. Y nos juntamos a charlar, obviamente, a partir del fútbol, Qué ¿no? hermoso. Porque él tiene el fútbol a sol y sombra, que es otro libro de consulta obligada. Yo solo lo he leído ese, pero créeme que me quedé así como... yo creo que tenía 15 años cuando lo leí. No, es me que quedé así toda... es tenaz y sí te da una visión interesante, recreada, Sí. de todo lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Que te tapan los ojos. Hay porque tú gente en que se escuela, golpea el no. pecho y dice el primer mundo. Bueno, señores, el primer mundo se construyó desde la devastación de esta que le llaman tercero. Así es. Pues empecemos por ahí, pana. Así es. No es que usted hizo el oro del... No. Cogió y se salió corriendo. Entonces, ñaño, aquí nos respetamos, ¿no es cierto? Porque si no era por nosotros no había su desarrollo. Ya no se celebra el día del descubrimiento de América, sino ahora es el día de la raza. O Claro. algo así le cambiaron, ¿no? Siento Para- que son situaciones que para ya allá. están, es decir, ok, pasó. Infelizmente las élites que nos han gobernado han replicado más bien esa teoría de despojar, de quitar, de reventar las selvas, de reventar la madera, pensando que son los únicos, cuando somos apenas pasajeros que hemos alquilado un asiento Claro. en este mundo. Así es. Pero no se actúa en consecuencia y eso estamos viendo que tiene una factura que ya la estamos pagando. Sí, entonces vas y te metes a la embotelladora a trabajar. ¿Qué tiempo duras ahí? Ahí Empiezas como a unos leer. 8 meses, necesitaba ese dinero, tenía a mi primer hijo Cuco, yo tuve jovencito, a Ya los te habías 27, casado. 28, sí, Ya te habías casado. joven más bien, 27, 28, y había que sacar adelante la mesa, ¿no? Claro. Entonces luego ya entro a la Facultad de Periodismo, ¿En la de comunicación en la central. La primera leva de comunicación No, ¿en soy yo, serio? porque antes era una escuela. ¿Ya? Y dije, bueno, el periodismo está cerca porque siempre tuve el proyecto, o sea, esto para mí es un paso importante, Sí. ser comunicador y ser periodista, Sí. o un paso que me dejó con una fortaleza interesante, Ajá. porque yo te puedo hacer una estrategia de comunicación muy eficaz para el propósito que tú quieras, pero también te puedo escribir un cuento en 2 tardes. O sea, me fui desarrollando en los 2 niveles, en la central y luego en la Universidad Andina,
tomé el diplomado superior de comunicación y sociedad, y al tiempo iba desarrollándome como periodista. Es crucial otra persona aquí, mi gran mentor, que es Pablo Cubi, un gran cronista y literato, que me acogió. Pablo me acogió. Él es mi mentor, él me aceptó y era muy severo, es esto, y cuando puedas vuelve y todo. Y con él participamos de revistas de entretenimiento y de viajes. Él mismo de inmediato me llevó a la revista Diners, donde hago toda la mejor parte de mi obra, está ahí. Hermoso. Y luego vino La Sojo. Pero ha sido siempre paralelo, es decir, en no dejar de hacer los ejercicios que te permiten estar lúcido, ¿no? Es decir, un paralelo en el mundo fútbol, tú le ves al Franco, a Galíndez, Sí. hasta el nuevo portero Valle, que debe consolidarse y consagrarse. Vos ves que son atletas a tiempo completo, solamente así logran hacer lo que hacen. Un William Pacho, las reacciones que él tiene, es lo que tú decías, la cabeza ordena una cosa, pero no siempre el cuerpo responde oportunamente. Claro. Entonces, esa formación de poder responder a órdenes, ser lúcidos en vértigo, lo que se le ve a Pacho, ¿no? Toda una guerra en el área y el señor está ahí con una lucidez impresionante, haciendo lo suyo. Entonces, ese fortalecimiento, ves, Galíndez es un señor que ya va para mayor en el mundo fútbol. Sí, así es. Pero tú le ves que puede sacarte una pelota disparada de donde está la cámara. O sea, imagínate el propio cultivo de sí mismo, ¿no? Ajá. Para servir de mejor manera a un colectivo. Puede ser su equipo en Argentina o puede ser la selección del Ecuador. Entonces, eso siempre ha sido una premisa que nos inculcamos entre nosotros en familia. Es decir, eso de la pelea peleando es así y tienes que estar listo, ¿no? Claro. ¿Y en tu casa eran todos nacionales? ¿O había uno de la liga? No, mi hermano Javier no tuvo un equipo especialmente hasta que se hizo barcelonista un tiempo. Ahora ya ha renunciado, creo. Ahora ya recapacitó. Es que esa institución como el Barcelona No. es vejada, es humillada. La institución del barrio, del astillero, de ese barrio salían los barcos, pero acá el fútbol se lo toma como tabla de posiciones. Anda, hay un montón más de historias aledañas cercanas al fútbol que te permiten generar contenidos muy chéveres. Y ya que te metiste en el fútbol, el Independiente fue una sorpresa para todos. Es que mira, o sea, un proceso bien hecho, ¿no? Claro. O sea, con la paciencia que se necesita, con la inversión. Y recién, bueno, no recién, pero recuerdo que vendieron a un jugador, el que más llegó al top. Claro, él es el Moy, claro. Entonces, ¿cómo de algo que tú no le daban ni 2 reales, se puede decir? ¿Cómo fue? ¿Por una estrategia? ¿Por una cabeza? No, el Independiente tiene un know-how importante que es uno de los modelos para hacer lo que está haciendo Independiente. Escaló rápidamente en América y todo. Claro, ahí hay un músculo financiero importante y también una capacidad muy destacable que ellos a la final empiezan trabajando con pobreza, ¿no? Porque los chiquititos que llegan, yo he dado charlas en ese club, son unos flaquitos, así chiquitos, o sea, como son nuestros niños, ¿no? Claro. De los sectores más carentes. Así es. Pero luego ves cómo van creciendo como personas, como atletas. Y claro, ese chico que está compitiendo desde que tiene 10 años, ya una Copa Libertadores no le coge de tan nuevo. Claro. Porque se viene bajando en eso desde que tiene 8 años. Sí. Entonces, con los mejores profesores. Y ese modelo, alguien aquí creo que no lo replican. Acá todavía es mucho el hallazgo. Pero Valencia lo está haciendo. Claro, sí, Antonio hace... Con el AB25. Sí. Hace también un trabajo muy chévere el Antonio. El Antonio. Pero sigue siendo a escala, ¿no? Sí. Como se debe hacer, el modelo es del IDB, un modelo complicadísimo de generar un know-how complicado y muy duro de financiar, pero que también tiene un retorno. Pero es el ciclo natural, ¿no? O sea, vos primero identificas qué tierra es buena para sembrar piña.
Sí. Después compruebas de que sea bueno. Sí. Después la limpias. Después te aseguras que haya agua todo el tiempo, no cuando taita Dios hace llover. Claro. Después y ubicas la variedad de piña que va a pegar ahí. Y cómo debes tener la tierra, cuándo y cómo sembrar. Es decir, es la suma de un montón de variables, lo que te permite a un IDB ahora mismo ser campeón de un torneo turro. IDB va a ser campeón de una Liga Pro sin finales, eso es la piñata sin regalo, pues, o sea, Claro. le pegas la piñata y no te cae nada. Porque ya vas a ser campeón 10, 8 fechas antes. Claro. Le hacen un daño al fútbol. Sí, sí, sí. La competitividad es inherente al espíritu de los hombres. Sí. Entonces, si vos le restas, le quitas la final, le estás erosionando, golpeando la competitividad. Sí. Pero nos falta, ¿no? Seguimos hablando del fútbol, señores. ¿Qué nos falta para llegar a... No importa, yo siempre... No, está bien, porque a mí me Es gusta... que todo está relacionado, ¿no? Al fútbol. Siempre dije que era hincha del Emelec, pero el color azul. Entonces en la universidad termino ahí la carrera, floja la central, floja en serio. Mucha demagogia, verborrea, zurdita. Ahí te enseñaban cuántas barbas tenía el Che, pero no te enseñaban a hacer una noticia. Sí, bueno, la central es Entonces, la central. al menos la versión que a mí me tocó, a mí me quedó debiendo esta vida y la otra. Porque yo quería aprender lo que yo aprendí por mí mismo. Pero si no me creaba yo mismo el entorno propicio para hacerlo. Pero la central también era muy politizada. O sea, es que eso es, o sea, Bueno, era, no sé. no sé cómo estará ahora. Ojalá que por lo menos hayan ascendido en cómo hacer política, porque Sí. creo que es inherente a un centro de estudios, de pensamiento, que haya política. Sí. Pero si política es meterte palo cuando llegas a votar, ya has fracasado. Claro. Además, admiradores de los Castro, de toda esa vaina. Todos incompetentes, ¿no? Tú ves cómo está Cuba ahorita. Sí. O sea, entonces ahí uno surfea, ¿no? Surfea, toma lo poco que hay, dos peritas que te dé ese árbol. Pero no influyeron en tu pensamiento. Y nunca les creí. Sí, No, nunca les creí. Ok. Nunca. Además, yo soy nacionalista, no soy socialista, soy Ok. nacionalista. Amante de mi terruño, eso es todo. Y la central quedó debiendo, ¿para qué? Ojalá que ahora ya Pero sacaste tu haya nota. mejorado. Claro, ahí, bueno, tuve algunos accidentes, al final se perdieron notas y me terminé graduando en la dos hemisferios, ahí, Ya. en la Universidad de los Hemisferios, tomó. Luego ya pasé a una situación académica más importante en la Universidad Andina. Y hasta ahí no escribías Comunicación ningún y libro social. todavía. No, yo te digo, yo siempre he estado Ahí, replicando. ¿cuál fue el primer libro que escribiste? El entonces? primer Porque libro- me dices que eras columnista o eres de la Diners. Exactamente, Ya. sí. Y de ahí ¿qué- voy qué tomando, temas escribías en la Diners? siempre eran viajes y música. Ok, música. Tuve música de Hablamos corte de- popular. Y yo tuve premios con las entrevistas de Juan Gabriel. Ok. Entrevistas, esos manes nunca daban entrevistas. Con Willy Colón. ¿Entrevistaste? Oh, Willy, Wow. adoro a Willy Colón, le llevo la maleta a Willy. Salsero. Celia Cruz me dio una entrevista en Guayaquil. ¿En serio? Sí, los Jethro Tull también. Sabina Cerrada, Luis Eduardo Aute. Dime tú. Y qué esas son conversación personas linda con Aute, que te educan mucho, que te comparten su Es que sabiduría. el pensamiento de ellos es totalmente fuera de serie. De hecho, son personas, yo creo que Poetas. diferenciados en su sensibilidad y en su cultura. Al menos Aute para mí es el último Da Vinci, ¿me entiendes? Él dibujaba, guionizaba, escribía, componía, tocaba. Claro. Y tenía una peli sobre el arte, que no era sobre los toros, pero era todo ese choque que había entre la seducción Sí. y la muerte, ¿no? O sea, que él hacía un símil, un paralelo, un linking en el arte de los toros. Un libro hermosísimo, hecho a mano, dibujado a mano. Con la vieja técnica que había antes, unos libritos, vos no has de haber llegado, No, donde esta tú vez les no. pasabas ¿Ya? y ese es el principio de la animación, ¿no? El muñeco en principio está así, luego está así, luego está así. Como lo Y hacía, como Walt Disney. Walt Disney empezó así, hacía eso, claro. haciendo la secuencia de movimientos del ratoncito aquel. En el libro y tuc, 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 va pasando y se ve el movimiento. Y esos son los dibujos animados o la imagen en Él movimiento. hacía eso. No, él dibujaba, Él dibujaba muy bien, sus autógrafos siempre eran alusivos a su disco, pero con un dibujo, o sea, era muy visual. Entonces todo eso me fue dando una fortaleza que yo no tuve en la U,
un nivel de conocimiento que no había Tus obtenido entrevistas antes. y tus columnas Me iban formando, me iban fortaleciendo. Luego viene el Asojo, es lindo porque en Asojo gano 3 veces seguidas el Premio Nacional de Periodismo. ¿En las ojos qué escribías? Fútbol y personajes populares. Siempre me anduve por ahí. Viajes, fútbol, personajes y cultura popular. Okay. Entonces los 3 premios nacionales son 2006 con Animal de Graderío, que es la celebración que yo desde General Sur hice a la primera clasificación. ¿Ya? A nuestro equipo de los pioneros, el de Ulises, el del Team, el del Bambán, el del Bolillo. El que nos marcará toda nuestra historia. Toda la vida. Fue el que nos llevó al mundial. O sea, rompió el paradigma. Sí. Acá te crían diciéndote más o menos que eres Ahí era con feo, el bolillo, ¿no? Con el bolillo. pobre y chiquito. Ahí fue con el bolillo. Claro. Y vos te la crees. Sí. O sea, si toda la sociedad te dice que eres feo, pobre y chiquito, Te la terminas vas a creer. creyendo. Sí. Y eso es de espanto. Sí. Ay, no, que el señor Humboldt dijo que estos manes están locos. Qué raros que son, viven y se alegran con música triste y viven entre montañas. Entonces yo te digo a vos, Humboldtcito, que para que veas, o sea, cómo seremos de gentes apegadas a la vida que bailamos con música triste. Y segundo, qué valientes no seremos para vivir en la mitad del fuego. Así que hay que interpretar bien las cosas. Sí. Hay que interpretar bien. Es urgente que la gente adore sus paisajes para que los cuide. Pero si no, tú ves la ciudad, ¿no? Vale gato. Así es. Las veredas llenas de botellas rotas, de meado de borracho. Sí. O sea, de la caca de perros. Ahora aquí hay 15 millones de perros, creo. Sí. Y no hay una normita, algo para decir, vea, el que tiene perro limpie lo que hace el perro. No, y ni siquiera en los municipios, porque quizás en Quito como que algo se regula, pero en los municipios no es obligatorio tener fauna urbana, y si la tienen, solo es el nombre porque no regulan nada. O sea, sí es terrible el tema. Hay un fracaso, yo le llamo el fracaso de los infames, porque hacen que, yo a veces que yo espero con mi nieta, con mi hermosa Antonia, Yeah. en una acera, Ajá. y esa acera huele a caca. Oye, yo pasé 40 y pico años reventándome el lomo en esta ciudad para que tú me la llenes de caca, pana. Y vos, alcaldín, Claro. mover la manito, o sea, da un golpe de mesa, ¿no? Claro. Porque no puede ser, pues. O sea, no puede humillarse al ciudadano de tal manera que el sitio donde están los dos extremos de la edad, los chiquititos y los abuelos, huele a caca de perro y a meado de borracho. O sea, pero así estamos, ¿ves? Y nos adaptamos, nomás manualitos somos. Nos adaptamos, es cierto. Bueno, y entonces No, entonces ahí sale. recibes me dijiste un premio. Sí, ese fue el Animal de Graderío. Después viene el No Lugar de Nuestros Héroes, que es ese me inspiró mucho la vida del Ulises de la Cruz y del Agustín, porque parto de esa realidad tan dura. Sí. Todos ellos la tienen muy dura, pero en el Chote es un poquito más. Hay una yapita, Ajá. porque no es una zona productiva. Ahí que tienes el tomate, pero, o sea, es que No es producir la árido tierra también. necesitas, claro, y además necesitas una inversión y un know-how que no siempre está al alcance de los que cuidaron esas tierras, que son los territorios ancestrales, y ahí les reconozco todo el derecho en ese sentido. Entonces yo hago una reflexión sobre eso, de cómo estos héroes salen de no lugares, a partir de varias conversaciones que tuve yo con la mamá del Ting, doña Anatolia Chalá, que en paz descanse, y con el mismo Agustín, que hubo siempre muy buena química también. Y el otro es el MC de las Tinieblas, que es de un hip hopper esmeraldeño que en una guerra de pandillas recibe un tiro de perdigones en los ojos y se queda ciego. Pero él, en lugar de resentirse o de ir a poner una bomba, ¿no? ¿Te imaginas lo que es que con 20 años Claro. uno de los tuyos te mete un tiro de tal manera que te deja ciego? Él empezó a hacer un rap, pero para la paz. Interesantísimo. Y escribiste de él. Exacto, y ya ese es el tercer premio nacional. Y era muy divertido porque íbamos con al mercado y yo me le adelantaba así porque siempre te da curiosidad, ¿no? Los mercados. Íbamos a comer ahí. Una guantita, pero dos por toque. Y el ciego me gritaba, ¿dónde estás que no te veo? Porque no te veo. Ya. Y claro. Compilado de eso, bueno, sale el Atacama Stone en 2002, la primera edición. Esta tuvo 3.
Esta es la última, verás. Esta es la más linda, la que más adoro yo, Ya, vamos porque a es enseñarlo ilustrada. Aquí, miren, aquí, lo vemos aquí. Esa es ilustrada, tiene unos dibujos de un gran creativo que creó los personajes, ¿no? Ya, Los recreó y los puso en colores. Él hizo toda la línea gráfica, la hizo él. ya, Y entonces ahí surge en el 2012 Atacama Stonic. ajá, Que como te digo, siempre he tratado de optimizar el tiempo ya, y que Dios te permite en la tierra, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿de qué le seguimos? Y claro, los personajes del final lo dejé abierto, para continuar. a propósito, ¿no? Ya, Para hacer una trilogía que después viene No Más Lágrimas, que tiene que ver con esta novela, o No More Tears, ya, y luego El Pasado No Perdona. Aquí tienes tú, mira, este es el No More Tears. no, Ajá. ok, ya está, Que a ella le pegó la pandemia y se quedó solo en una edición. ya, listo, Es como la más larguita que he tenido. ya, Y finalmente cerramos la trilogía con esta que es El Pasado No Perdona, ya, que es la más fuerte. ok, Estas- hágame un poquito del pasado, no, perdón. Estas te van dando cuentas en una secuencia de cómo se fue instalando las mafias en Esmeraldas. De chiste a chiste y después, bueno, lo vemos lo de ahora que no es ningún chiste, ¿no? Claro. Lo que está pasando allá. Claro. Entonces son los mismos personajes de Atacama Stonic Ajá, que saltan al pasado no perdona. Son dos jovencitos ya, que se enfrentan a un pasado que no perdona porque sus padres iniciaron camufladamente todo el imperio tenaz que ellos construyen. ya. Y el pasado te marca un futuro inevitable. ¿Pero es la vida de alguien o es algo que tú lo... O sea, yo mira cuando O sea, me después de junto... ver eso, lo plasmas como en la historia de estos personajes. Exacto, pero se van nutriendo, como siempre te digo, lo mío viene de la calle, viene de la tierra. Ok, No hago construcciones intelectuales, no me da el mate a mí, pero sí soy buen contador. ajá, Entonces, con todos los insumos que yo he ido sumando, he ido teniendo, agregándome, construir los personajes de Chico, la niña, Dari Nazareno, el negro Alman, que es un pescador que te lee el cielo. Y por eso los narcos lo quieren coger, porque dicen, a ver, este no necesita ni GPS ni nada, este le pones así y él ya te lleva. ya, ok. Hay mucho humor, ahí donde le ves hay mucho humor, porque yo ¿Te gusta también el humor? necesito reír. Bonil. De alguna manera, Bonil, un abrazo al Bonil, de alguna manera necesito reír, si no me agobio. Ya. Por Somos dos. un afán de perfeccionismo. Salgo de lo que estamos haciendo ahorita, Ceci, con tanto gusto y digo, se me quedó esto. Y me martirizo, y digo, wow, no. Entonces, porque siempre puede ser mejor. ¿Y quién quita que mañana te quede un rayo en la cabeza y aquello que lo ibas a hacer mejor no lo hiciste? Oye, sentarse con el Luis Felipe Varas es todo... Ah, no, con Luis Felipe nos divertimos mucho. Estas tres novelas Sí. vienen de las crónicas, como te dije, y son extremas. Esmeralda, ¿no? Sí, Estamos en la en el realidad mundo de- afroesmeraldeño, Ok, sí. afroesmeraldeño. Entonces- ¿Y luego qué escribimos? Entonces viene un momento en que yo ya abuelo y enamorado de Olivia y de Antonia, mis niñas, Ajá, dije, a ver, no soy poderoso, no soy millonario, ¿qué les dejo a estas niñas y por su intermedio a los niños de mi tierra? Entonces dije, bueno, les voy a dejar un mundo y les construí un mundo. ¡Qué bello! Emanuel Neymar, el ariete de la selva. ¿Y habla algo de Neymar o solo es el nombre? Verás, el Emanuel se le puso porque es Dios con nosotros. Qué Y esta novela es una plegaria en bossa nova. ¿ya? ¿Pero es para niños o es para adultos? Es para niños y adultos, es para recuperar esa tradición de que es papá. Ajá. Aquí te dice, a ver, hijito, antes de dormir, echémonos un capítulo. Y el niño vuela. Yo me he dado cuenta, cuando les tocas, les recuerdas a los niños, Ajá. hoy tan tecnologizados en su detrimento, penosamente, Sí. ellos vuelan, se trepan al techo, o sea, Sí. se vuelven locos. Como era antes. Como era antes, porque es un territorio propicio a la edad. O sea, si no imaginas, si no sueñas cuando eres niño, ya no lo harás en tu vida. Claro. Y te das cuenta de lo que les estamos quitando. Sí. La industria de la moda presiona para que las niñas sean preadolescentes, Sí. antes de adolescentes, para que entren a la moda. No es más. La estética Y también. es mover millones de millones. Cirugía plástica. Exacto, es el consumo de la industria de la belleza que es altísimo, que mueve fortunas planetarias. Sí. Entonces me parece una locura que en esa carrera
se omita la posibilidad de que un niño imagine. Mira, el personaje, tú ves el que está ahí con la camisetita roja. Sí, con su pelota de fútbol y su pantaloneta. Y el número 10, Manuel, Dios con nosotros. Y Neymar, porque yo soy muy fan de Neymar, en tanto él no es perfecto. O sea, yo me caigo todos los días y todos los días me levanto. No de Messi. No. Los señores de perfección les admiro y les agradezco. Yeah. Pero no son un espejo donde yo alcanzo. No doy para tanto. Yeah. En cambio, eso de caer y ser ango, como decía mi mami, Sí. tú eres ango, hijito, Sí. dale. Me reconforta. Porque ahora mismo, este Mustang con 620,000 kilómetros, Ford Mustang, se vuelca, pero se levanta y da. Continúa. Y Neymar. Como el meteoro. No, exactamente, ese tengo yo, el Max 5, entre mis carros de réplica. Mi casa es llena de carritos. Ya. Neymar es justamente un tributo a esa voluntad de él. De caer y levantarte. De ser no resiliente. dejarse sacar, exactamente. Sí, ahora usan esas palabras, mi mami las llamaba ango, y yo me quedo con el ango. Ajá. Yo quedo con el ango porque... Sí, ahora ya es resiliente. A mí Sí. me dijeron que eres resiliente, entonces yo fui a ver qué era eso. Ahora Ay, digo, eres sí, es cierto. empático, ese buen dato nomás. No le friegues al compadre, eso nomás es. Sí. Es eso, ¿no? ¿Cómo es? Empático. Empático. Y entonces, Ese personaje, te decía, dibujó la niña Antonia Sí. cuando tenía 7 años, porque después ella dijo, ya, aquí está un personaje y me entregó. Fuimos a la graduación de unos chiquitos del IDB y claro, ella se aburrió un rato y siempre tiene una libretita. Ya. Y ella donde viaja, donde ¿Tu va, mi nieta Antonia, Tu nieta. lleva una libreta. Yo me di cuenta de su talento porque una vez en un almuerzo, O sea, lo heredó también de ti. o sea, es una sensibilidad y un talento porque copia muy bien. Oh. Estábamos echando los vinitos en casa de mi hija Sara y de ahí viene corriendo, me muestra así. Era la etiqueta del vino, que tú sabes, las etiquetas de vino son una euforia, un halago al diseño, Claro, el diseño gráfico. claro. Y la había copiado. Dije, wow. Qué Le dije, bien. fírmame. Y me firmó, ni sé qué. Y de ahí me sorprende con ese muñequito que él es el Emanuel. No, ella hizo ese. Ella hizo, claro. Ilustra toda la novela. Ella entendió, lee y se decanta la novela desde su sensibilidad de niña. Que es súper interesante porque verás, las ilustraciones infantiles me parecen bárbaras. Sí. Pero le seguimos pensando el mundo a los niños. Mm. Y ya el mundo de los elefantitos rosados, de los peces lilas, Pasa es ya que- se robaron. Ese mundo ya no hay. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, si un niño empieza a hacer unas sombras y cachos y vampiros y eso le dicen no, eso no debes hacer, eso es del demonio, eso tú debes hacer un Barney, un Frado, un Sol y le cambiamos al niño, quizás quería expresar otra cosa, pero y bueno, él por quedar bien con sus padres y sus maestros empieza a hacerlo con... Ahí hay una domesticación, porque el niño tiene todo el derecho a comparecer el país que le queda. Exacto. Porque queda un país bien chiquitito y como te decía, que se va achantando y con un estado anímico peligrosísimo. Sí. Pero mira, en Game of Thrones, en la primera escena de la serie, Sí. el padre, el líder de todos estos del game, la Guerra de Tronos, Sí. Guerra de Tronos, ¿no? Sí. Cuando la mujer le dice, oye, no lleves al niño a experiencias muy fuertes, Sí. porque era un niño, una criaturita, ¿no? Sí. Lindo, un colorado. Y el padre le dice, oye, los niños no lo serán para siempre. ¡Wow! Va a crecer. Y es mejor que vayas sabiendo ya de qué te echa la vida, sin omitir por eso mismo la ternura. Yo creo que tenemos una vida que te propone violencia, que te propone despojo, asalto, pero la ternura y la esperanza están. Están Y ese es siempre. nuestro cuartel de Y no hay que invierno. perderlo. Exacto. Debemos cuidarlo como una chacra Sí. que está afuera de un cuartel de invierno. Sí. La chacra la siembras, la cultivas, la besas, le cantes. En el cuartel de invierno te armas y sales con todo. Sí. Oye, ¿tu papá te pegaba? No, jamás. No, no. Era de esos padres autoritarios. No, mi papi sí, él era con miradas nomás. Ah, claro, porque antes era... Y tú ya... Pero ahora tú les quedas viendo y dicen, ¿qué? O sea, es que ese cambio generacional nos perdió a muchos.
Porque claro, antes era normal que tu papá te dé un pocacho. Pues. Sí, o te dé un jalón de oreja. Obviamente, o sea, y tampoco que por eso nos morimos, ¿me entiendes? Claro, no. O sea, mi generación, yo viajaba a la playa, viajes de 12, 14 horas, en el cajón de una camioneta, y no me daba ni gripe. Pero ahora hay un montón de avances en la protección, que está muy bien, pero la excesiva protección te debilita. Sí, sí, sí. Entonces, no puedes. hay que buscar un equilibrio, ¿no? Claro. Hay que buscar un equilibrio. Oye, y entonces, bueno, aquí me falta el libro que me habló el Luis Felipe. 200 años de humor quiteño fue un proyecto. No, con Carlitos, admiración mutua, pero yo la admiro mucho más. Demasiado. Carlitos es un crack. Sí. Siempre bendiciones, Carlín. Él es el que inició todo esto para mí, el teatro de la calle. Claro, es el pionero y el genio. Sí. El que ha enaltecido la condición de artista popular. Es un hombre tan sensible porque yo el otro día, yo fui a la casa, al taller acá que tiene por la Alameda y me acuerdo que salimos a comer algo por ahí, iba pasando y a la gente le regala, él coge y se saca $1, le da a alguien que le pica, o sea, es una sensibilidad. No, ese porque él, de más, Carlitos. porque para él lo que ha hecho y ha ganado, pero no, él ha sido una persona que lo ha regalado casi todo. O sea, haber puesto su talento al servicio de las tradiciones, del léxico, de la manera, las formas, del lenguaje gestual del pueblo, sí. No tiene precio. Carlitos tiene toda mi admiración. ¿No? Toda mi admiración. ¿Lo nombras a él? Sí, ese fue un proyecto editorial de mi hermano Javier, que tiene Paradiso Editores, una gran editorial. Y me dijo, él hizo los 200 años de la pintura quiteña. Él. También, y porque él es muy culto. Claro, 200 años. Entonces lo mío empieza igual en la colonia, el humor que ya había en la colonia y tal. Una investigación grande que aterriza justamente en el Carlito Michelena, y algunas figuras más del humor quiteño. Ya. Eso, ¿por qué me llamó la atención ese proyecto? Porque es justo, coincide con eso de que debes conocer bien quién eres, ¿no? La primera vez que vino Carlitos Vives acá era un baladista muy simplón. Cuando ya llega con la novela de los vallenatos, con la de Escalona, yo logré conversar con él. Le trajo la cámara de comercio ecuatoriana colombiana en la Plaza de Toros. Era un chamo, Carlos, era un chamo, era una criatura. Creo que somos de la misma leva, quizá. Si él me lleva un año o yo, no es más de un año. Y él me dijo, Esteban, mira, porque le dije, oye, pues tú hacías un pop, le digo, bien, así nomás, faguachentón. Claro. Y me dice, ¿es verdad? Me dice, pero con los vallenatos yo descubrí, y mira, hasta ahora está, que primero tienes que ser de un sitio. Para ser del mundo, primero debes ser de un sitio. Para gobernar el planeta, primero tienes que mandar en tu tribu. Y entonces ahí las cosas cambian y ve Carlos Vives todo lo que hizo por la música colombiana. Sí, claro. Es tomar una decisión y tener el valor para sostenerse en el propósito, y después ¿no? de él salieron ya. Claro, es que él rompe y de ahí, claro, la industria se encarga. Pasa lo mismo a nosotros y en nuestro país han habido personajes que han marcado ese comienzo, como cuando el bolillo nos llevó al mundial y todo claro. Eso, y están nuestros jugadores, pero en el mundo de la música, en el mundo de la industria, ha habido la necesidad de que alguien dé ese paso, si no seguimos como adormecidos. Verás, yo creo que acá tenemos unos talentos estupendos, pero en el caso de la música no tenemos industria. No tenemos industria. Al no tener industria tienes tropiezos para tu mundialización. Ya. Porque si tú ves, mira, cuando a Julito Jaramillo grababa con media de plomo, una guitarra y un requinto, Pedro Vargas ya grababa con la sinfónica. Entonces, esas dimensiones sí tienen un peso específico al momento de la divulgación planetaria de tu talento. Hay que seguir apoyando. Los gobiernos no se preocupan, no les interesa, no saben que hay un activo nacional, cuando de hecho es un activo, porque normalmente son geniales todos, son brillantes. Pero yo siento de que aquí el gran despliegue, el gran despegue, el gran suceso no se da porque no hay una industria que pueda competir con la mexicana o con la americana o con la colombiana. ¿No? Entonces... En nuestra comida también, ¿no?
por supuesto que Perú, nuestra comida Perú es tiene brutal. lo mismo y hasta ahora no. O sea, mira, nosotros como... El sombrero Panamá, que tiene nombre de Panamá, en lugar de ser sombrero. O sea, tenemos unas cosas Navita. tan paradójicas, ¿no? Claro, un ícono nuestro tiene nombres de países O sea, que no es el nuestro. Claro, no es el nuestro, y el sombrero Panamá. Hay mucho descuido ahí. Sí, Hay que criar los niños con pertenencia. Sí, pero Los niños deben ir a Galápagos, negocias con los hoteleros. ¿En qué temporada estás bajo? Ya, pana. Van a ir como presidente, como ministro. O te imponen y dices, van a ir estos niños de tales escuelas a tales hoteles. Haces de manera tal que les sea rentable incluso, porque hay meses en que la industria de la hotelería no tiene un alma. Si yo te pongo 100, que te paguen $10, es mejor que no tener a nadie, porque tienes el barco varado. El barco varado termina hundiéndose. Entonces se podría hacer, pero no, acá no. No hay una visión generosa con nuestro país. es por la educación, es que mientras no nos centremos en esa educación de nuestra cultura, de mejorar, de crecer, personalmente nunca esos niños van a salir, o sea, siempre van a vivir esa realidad. Yo estudié en escuela fiscal y ahí no te enseñan nada. Ya, ahí está. O sea, si tú no te propones salir. No, de tienes que ese ser tú lugar, mismo, o sea, porque no hay una integralidad en la educación, no hay, de pronto les conviene tenernos así, pero hay, eso pero para responde a unos fiestas intereses para fiestas muy somos macabros. increíbles. O sea, Lo que no es, vienen a cantar un Maluma, como es Bad Bunny, donde le pagan $1 millón, pero no sacamos adelante nuestra música, nuestras raíces y no queremos darle realce a eso. Entonces, para eso sí hay dinero. Mira, yo estoy con artistas y a mí me llama mucho la atención cómo la gente migrante que vive, vamos a hablar de gente que vive en Estados Unidos, manda dinero para que hagan la fiesta, los priostes en un barrio, un lugar, y mandan para que el artista, para comer y para beber. Y yo digo, pero ¿y si ese dinero mejor mandaran para una escuelita, una familia? O sea, la visión es otra. Es que allá es una visión tomada por la nostalgia también. O sea, vos te aferras a esos reductos culturales, ¿no? O sea, aquí a los montubios 10 peditos de cola les quitaron los gallos. Los gallos son indispensables para la formación de la cultura montubia, igual que el rodeo, igual que el machete, igual que la morfina. Pero aquí 2 de pelita de cola dijeron que eso es nocivo y les quitaron. Aquí se bajaron los toros, que es recontra opinable, ¿no? Pues se los bajaron nomás. Aquí había galleras, yo iba a la de la tola. Tiene su nivel de crueldad y tal, pero tiene que ver también con ciertos reductos de identidades, de huellas. Entonces no puedes bajar por decreto, peor un mancito de pelito de cola, Pero o sea. es que ya cambian los tiempos, mi querido. Pero te toca hacer, o sea, no dejar que los tiempos te borren, pues vos dominas el tiempo, pues. Vos dominas las épocas, no es el que viene y te tapa. Hay que ver cómo tú persistes y pervives ciertos reductos de identidad, como yo te digo. Ah, porque nuestra música dicen que es triste, entonces no la toquemos más, pues si es triste. No la toquemos más. Y no hay tal, pues. Hay un montón de variantes, la música andina, unos ñanda mañachis son brutalmente festivos, ni digas una petita palma, los chihualeros, todo el rap que se hace en Esmeraldas es hermosísimo, de una potencia brutal. Pero ves acá, seguimos claro con Maluma, porque Maluma tiene un peso industrial, ¿no? Y Maluma te llega aquí, y no escapas, él te asedia y te conquista. Nosotros no tenemos esa fuerza. En ese nivel me refiero a la carencia de una industria con todos los cañones, ¿no? Para frentear a un Bad Bunny, a cualquiera. Claro, sí. Oye, ¿tú fuiste comentarista deportivo? Bueno, pero escribiendo, ¿no? Ahora mismo en la radio sí, hacemos con Gol de Camerino, con Jacinto Bonilla, madrugamos a las 6 de la mañana hasta las 8 en 104.1. Y claro, metemos muchísimo comentario, muchísima apreciación. Y yo siempre tratando de involucrar la sociedad, y el fútbol es una expresión de esa sociedad, ¿no?
y el fútbol termina replicando varias taras de Oye, nuestra pero el sociedad. boli, el ecuavoli también es algo, ¿no? El Ecuavoli, Que mira, todavía no veo se que ya un banco perfecciona en le está apoyando, van a crear una liga ecuatoriana de Ecuavoli. Me parece una iniciativa súper interesante. Porque el Ecuavoli, claro, además es recontra divertido, es chistoso y muy competitivo. Muy Es como el 40. ¿Cuándo has visto un juego? Sí, En el póker, si yo te hago 2 que 3 maldades, vos me lanzas del vaso. ya. O me lanzas cualquier cosa, cosas letales también. ¿Cuándo has visto un juego tan divertido que todo sea risas? Su léxico es de humor, o sea, Dame la chulla. Come, todo ese léxico, todo ese reglamento, con el objetivo superior de que todos se rían sí. y tú puedes ser campeón. Mi papá servía con el codo. No, o sea, y las señales que hay, se rascan la una oreja, es porque tienes una vieja. Resulta que el otro no es viejero, sino mocero. Y el otro no es el que te va a dejar zapatero. Entonces, si te hacen franelear el piso, no. Somos demasiado hermosos como para no querernos. Sí. Me parece una estupidez absoluta. Sí, pero que con yo sí tantos creo atributos no nos querramos Yo nosotros sí mismos. creo que el boli debería estar en Ya te digo, un banco le está metiendo apoyo. los Juegos Olímpicos porque realmente tenemos una comunidad, es parte nuestra, lo que estamos hablando de las raíces, ¿no? Claro, es que ahí viene, al lado está la comida, al lado está el guitarrista, es decir, es todo eso, es un reducto, ¿ves? Donde hay señas de identidad muy fuertes. Entonces esas cosas hay que salvarlo cuando amas una nación, cuando eres paria, eres una élite paria, serías parias. ¿Cómo crees tú que podemos seguir sembrando nuestra cultura dentro y fuera del país? Porque ya mucha gente salió, emigró y ya sus hijos son europeos, son americanos, pero si quieren seguir cultivando o teniendo o rememorando lo que somos nosotros. ¿Cómo crees que Con se iniciativas de estas, por ejemplo, la Liga de Ecuavoli me parece sensacional. puede? ¿Ya? El 40 llegó a ser 40 digital, había ya versiones para jugar en línea. sabía, ya. Los chicos jovencitos geniales en algún momento me acercaron, Uy. eso. Y todo eso, me parece que siempre el Estado tiene que ser responsable de su territorio. No que te lo dé volviendo fructífero, pero sí debe cuidarte y darte agua. Sí, De ahí que tú madrugues a sembrar es tu problema. Sí. Y que no madrugues a sembrar también es tu problema. Pero el Estado tiene que promover, pues para eso es Estado. Pues. claro. Y no es que es el Estado compadecido de sus hábitos. No, pana, yo tengo el derecho a que tú protejas mi identidad, es mi derecho. Exacto. Así que cúmplelo, pana. Sí. Cúmplelo. Este tenaz. Sí, es tenaz. Oye, Estevitan, y ya como para ir cerrando esto Estupendo. de la entrevista, ¿qué se viene para escribir? ¿Cuál es tu próximo libro? ¿Qué estás pensando? Verás, yo ando en varios planes. El siguiente inmediato es un cuento que ya lo escribió Antonia. Ya. Un cuento muy lindo sobre me Navidad. vas a sacar. Loquísimo. Futura escritora. Es que te digo, verás, cuando vos les haces así el Sí. el pincito de la imaginación, se les dispara. Ya huele esto. Tengo que estarle grabando y todo porque son ideas muy buenas. Claro. No es que sea una genio ni nada, pero si es una niña que tiene un entorno que le promueve su Y imaginación. si tú le inculcas, o sea, si le vas guiando, también ella puede llegar a ser. Por supuesto, y además es un añadido, porque yo te digo, mi amor, verás, tu camino es larguísimo y en cuesta. Pero lo que yo voy a hacer es darte una cajita de herramientas. ¿Quién quita que algún día te sirven? Y se divierte mucho y usa bien su tiempo. Usa su tiempo para fortalecer atributos o dones o lo que sea, y al mismo tiempo ser divertido, ¿no? O sea, si no es de andarse, esa versión del intelectual atormentado no es la mía. Conmigo también es parranda, ¿me entiendes? O sea, conmigo es friega, la vida se te vaya mismo, así que moverás rápido. Y tú has viajado un montón. Y la nota es que luego de eso vamos a seguir en el mundo fútbol con ella. Cositas muy sencillitas, ¿no? Chiquititas. Tengo otra novela extrema que se llama Todo tiene su final, que es el final final. El final de todo, o sea, serían 4 novelas. Atacames, No More, el pasado no perdona, y otra que se llama Todo tiene su final. Y luego quisiera cerrar con una novela dedicada a las chicas que les toca buscarse su vida en los clubes. Esa es una fuerte novela que va a ser, ¿no? Sí, es así. Y voy a estar en eso. Espero, ese es mi plan,
Queremos que Dios bendiga el propósito. Y como siempre le rezo a él, le digo, oye Padre, que lo que yo haga transcurra a la sombra de tu diestra para honrar el trueno de tu espada. Bajo tu bajo tu manto indestructible, Madre, mientras llega la comida y cicatrizan las heridas. ¿Ah? Vamos con todo. Poeta. Y a esa oración usan futbolistas, amigos. Y en cancha es una prueba importante. Sí, en cancha es una guerra, es una guerra. claro. Tu máximo referente en la literatura. Verás, yo tengo todos los del realismo mágico, me encantan todos. O sea, a mí me dicen que yo soy un realista mágico, pero más pop y urbano. Pero el realismo mágico está. Hay un escritor que fue fundamental para mí, un inglés, Barry Gifford, con un libro que se llama Gente Nocturna, que es justo. Y un gringo metido en Nueva Orleans. Yo dije, a ver, si ese Colorado pudo, yo le voy a dar un vistazo. De gente de raza afroamericana. Claro, de los negros americanos. Entonces tiene de jazz, tiene de pesca, tiene de río, y de toda la imaginación que tienen los compositores, los escritores y jazzistas negros, ¿no? Claro. Recuerda que esa es la cuna, y de hecho es la cuna. Claro, del jazz. El Dixieland, el jazz está ahí. Entonces esos escritores han sido importantísimos. Te influyó a ti. García Márquez en su momento, con El Tránsito, él hizo la primera vez. Yo le estudié, luego le dije, a ver, ¿qué le robo a este pan? Él hizo, desde La Marquesita de la Sierpe, saltó a 100 años de soledad. Ya cuando se hizo Maletero de Castro, es que yo dije, panita, topamos, ahí nos vemos. Pero su obra es espectacular, es espectacular. Los textos costeños de García Márquez tienen que ser necesariamente leídos por todo aquel que quiera en algún momento escribir. El orden con que lo escribe, la lucidez. El mismo Vargas Llosa es otro importantísimo escritor. O sea, me gusta, a veces un poquito empalagoso. O será porque yo soy más trepidante, ¿me entiendes? O sea, yo soy como Vico, si yo no lloro, caigo en el fango. Saco mi esfero y me desahogo. Yo milito con Vicosí, boquete pa' tu techo. ¿Qué es eso, mi dama? Claro, ya te escuché ahí como Vicosí. No, sí, ahorita tenemos, nuevos escritores y muchos se dedican al tema de la psicología, del crecimiento humano, pero ya escritores así como tú, en donde topen una realidad, creo que hay muy pocos. Que yo soy ecuatoriano, me duele, me alegra, es una fiesta, el país está camino a sus funerales, pero yo moriré absolutamente orgulloso de lo poco que he podido hacer, y cuando ya esté aquí abajo o allá arriba, de querer volver para mejorar las cosas. Creo que has hecho poco, creo que has hecho mucho y aún te falta porque... Sí, nos quedan 3 finales, vamos a clasificar a las 3. Vamos a ver. Oye, Estevitan, qué gusto ha sido para mí hablar esta mañana contigo, nos hemos divertido, hemos aprendido, y espero que algún momento, pues cuando saques tu nuevo libro con... No, vamos a estar en contacto, sí, vamos a estar en contacto. Sí, vienes aquí a hablar del libro. Y ya y seguimos con esto. Te agradezco mucho tu tiempo, el haberte tomado para venir hasta acá. Y bueno, de aquí espero que toda la gente vea este podcast en todo el mundo y lea todos tus libros. Vamos ahí. Muchísimas gracias. No bajen los brazos, chicos, vamos, vamos. Nos vemos en un próximo episodio aquí en el podcast de Calculando con... Se te quiere con yapa, Ceci. Muchas gracias. No, gracias. Espérate. Y hagamos... Te traje un regalito. ¿Qué me trajiste? Te traje un presente. A ver. De Manuel Neymar para cuando viaje, se vaya a la playita. Sí, me lo voy a poner mañana mismo. Él tiene los ojos color salamandra, que le encantan a Antonia. Le pintó los ojos color madera. Muchas gracias, mi querido. Ceci te presente de parte de Antonia y mío. Vamos, perfecto, gracias.